estamos en nuestra habitual hora para compartir este pensamiento en voz alta que yo lo llamo Hablemos de Terapia. Y hoy, bueno, además de unirnos a todos los católicos, yo como lo he comentado en muchas otras oportunidades, mis valores son fundamentalmente católicos, pues nos unimos a la celebración de la Iglesia Católica con este nuevo Papa. Esperemos que sea un impulsor de, como lo dijo en su discurso, de la igualdad, de seguir el lineamiento de que la Iglesia estamos todos y de que realmente se construya este sentido del amor grande de un Dios que viene a dignificar al ser humano. El tema de hoy que nos une en esta reflexión en voz alta tiene que ver con la maternidad y el arquetipo de la madre. Y este tema, en medio de toda esta primavera que nos invita a revisar cuál es lo que vamos sembrando en nuestro jardín interno, ha sido un poco elegido porque en España el fin de semana pasado se celebró el Día de la Madre. Y este próximo fin de semana, tanto en Estados Unidos como en Venezuela y creo que en varios países también de Latinoamérica, se va a celebrar el Día de la Madre. Así que bueno, me pareció importante reflexionar sobre este tema de la maternidad y sobre todo centrarlo en lo que es el arquetipo de la madre. Como dijimos en algún otro live, los arquetipos son figuras, representaciones que nos ayudan a reflexionar y a profundizar sobre una especie como de programación inconsciente que tenemos y que aparece en todas las culturas y en todas las nacionalidades. Entonces, en su momento hablamos de los distintos arquetipos y sin duda alguna el arquetipo de la madre, de la maternidad también está presente en todas las culturas. No importa el idioma que se hable, el idioma del amor entre una madre y un hijo se entiende y va más allá de la lengua o de la cultura. Pero sobre todo en este encuentro y en este live vamos a ver el tema de la madre desde el sentido de la maternidad o de una palabra que últimamente se está utilizando mucho, que es el maternarse, que tiene que ver con la maternidad. Y un primer aspecto que diríamos entonces con este tema es que la maternidad va mucho más allá de lo biológico. Sabemos, por ejemplo, y quizás ustedes conocen, yo conozco varias personas que son madres adoptivas y ese vínculo entre ese hijo adoptivo y ellas es casi igual, yo diría que muy igual a lo que es una maternidad biológica. Entonces, el tema de la maternidad no solamente tiene que ver con el aspecto biológico, sino también con esa energía vital que nos conecta, con ese principio vital que nos conecta con aquello de generar vida, de proteger y de cuidar la vida. Y también diríamos que, como estamos hablando de esa energía que genera, pues también la maternidad la podemos estar ligando a nuestros proyectos o a las metas que tenemos planteados en la vida. Muchas veces hay personas que no tienen o deciden no tener hijos biológicos, pero tienen una cantidad de proyectos y siguen siendo creativos en su energía y en su vida a través de las metas de los proyectos o de los objetivos que se van trazando y lo viven de esa forma. Pero hoy, como ya lo dije antes, nos vamos a centrar en el tema de maternarse. Y inspirados en el tema de la maternidad, este maternarse tiene que ver con el cuidado, con la escucha y el sostenimiento que hacemos nosotros con nosotros mismos, pero también que hacemos con las demás personas. Y un elemento importante yo creo que pudiéramos reflexionar en el día de hoy sería este arquetipo de la madre, ¿no? Cómo se ha venido construyendo en nuestra vida. Sin duda alguna, cuando construimos ese arquetipo de la maternidad tiene que ver con la cultura en la cual vivimos. Y también con la época en la que se va transcurriendo ese aprendizaje. Antiguamente, pues el maternaje o la maternidad estaba muy centrado en una mujer totalmente
dedicada exclusiva y únicamente a los hijos. La mujer que no tenía hijos era como vista improductiva, infértil, que no era completa si no tenía hijos, y eso con el tiempo ha venido cambiando. También se concebía que la madre solo se dedicaba a los hijos, por lo tanto no podía trabajar y no podía desarrollar otros proyectos, y ya vemos que con la evolución de la historia esto se ha ido transformando. Deberíamos preguntarnos cuál es el modelo de madre que tú has ido viviendo tanto en tu cultura o en tu familia. ¿Cuál es ese modelo de mamá con el cual tú tuviste que vivir? Y de esa forma nosotros hemos ido aprendiendo el ser madre a través del modelaje que nuestra madre nos hizo con nosotros. Y yo sí quisiera como abrir un espacio aquí para reflexionar que este tema no es para juzgar lo que hicieron nuestras madres, si estuvo bien o estuvo mal, criticarlos en ningún momento. Es para ver esa historia, reconocer ese proceso y descubrir cómo ese proceso ha influido en nuestro arquetipo materno, en nuestro concepto de lo que es la maternidad y sobre todo en lo que se traduce para nosotros hoy esa maternidad que tiene que ver con el cuidado, la protección de la vida, el sostener la vida, el acompañar el crecimiento de la vida. Que si vamos, independientemente seamos hombres o mujeres, estas serían como las características con las que nos podemos quedar en el caso de ver o profundizar en el arquetipo de la madre. Así que nuestra historia de alguna manera nos dice algo de esa maternidad. ¿Cuál es el propio vínculo que nosotros hemos ido construyendo con nuestra madre, ¿no? Y que hemos ido aprendiendo también de allí. Y eso sería como una pregunta que pudiéramos dejar para reflexionar y para ir respondiéndonos personalmente y ver cómo ese aprendizaje con esa maternidad que hemos tenido con nuestra madre se refleja también en nuestra forma de cuidar, de acompañar o de escuchar, no solamente a los demás, sino también a nosotros mismos. Y en este proceso lo que vayamos reconociendo que sea también como una invitación para reconocer, sanar, agradecer y aprender. ¿Qué heridas teníamos nosotros a lo mejor de esa relación con nuestra madre o qué repeticiones estamos haciendo? ¿Qué elementos nos están ayudando en este maternaje o en este cuidado del otro y el cuidado de sí mismo o en esa capacidad de escucha y de sostener la vida, ¿no? Como lo decía antes, la idea es reconocer la vivencia que hemos tenido para poderla sanar, para poder agradecer también lo que hemos recibido y en ningún momento es juzgar o criticar. Así que inconscientemente nosotros también llevamos dentro de nosotros una forma de cuidado. Cuando tenemos ese cuidado hacia el otro, ¿qué nos decimos, no? A veces ese cuidado puede ser un cuidado sumamente delicado de acompañar, de respetar, o a veces también por lo aprendido, ese cuidado puede ser casi que un cuidado muy sobreprotector o de 24/7 y que no dejamos respirar a la otra persona. Entonces, por eso, como decíamos antes, es importante revisar esa experiencia que nosotros tenemos dentro de en esa maternidad que han tenido con nosotros. Pero vamos a centrarnos en esto de lo que es el maternarse, ¿no? Y el maternarse, como decía antes, tiene que ver con la propia capacidad del autocuidado. Si yo sé cuidar de mí, entonces puedo acompañar y cuidar a otros genuinamente. Porque muchas veces cuando no sé cuidar de mí, quiero sustituir ese cuidado que no me doy cuidando excesivamente a los demás. Y esto ya es un elemento como para reflexionar. Cuando a veces queremos cuidar excesivamente a los otros, descuidando el propio autocuidado, es una llamada de alerta a ver si estamos buscando afuera lo que no hemos recibido o lo que no soy capaz de darme. Entonces esta sería otra pregunta interesante para hacernos con el tema del autocuidado. ¿Soy excesivamente cuidadosa hacia los demás, pero descuido lo mío? ¿Están siempre los demás en primer lugar y en el primero y el último lugar y nunca hay un lugar para mí? Entonces esos son elementos que es importante revisar. Muchas veces nos han hecho creer
que el cuidar de mí misma o el tener un tiempo para el propio autocuidado es egoísmo y en el fondo es amor propio. Así que es un elemento que pudiéramos revisar en esto del maternarse. Otro elemento importante que pudiéramos revisar con este aspecto es de dónde parte ese maternarse, ¿no? Desde dónde parte ese cuidado. Y visto desde la Gestalt, lo primero que deberíamos decir es que el propio autocuidado nace de la presencia. Si nosotros comparamos esto con la madre tiene 9 meses del embarazo esperando a ese hijo y lo único que hace es estar presente, cuidarse a sí misma para cuidar al nuevo ser que está por llegar. Entonces, un aspecto importante en esto de revisar cómo nos cuidamos a nosotros mismos es la presencia de base. Cuán presente estamos nosotros en nuestra propia vida. Y esto te sonará un poco como ilógico, o sea, como que puedo estar no presente en mi vida y pues yo diría que sí. ¿Cuántas veces estamos aquí a lo mejor y estamos pendientes de otras cosas, pensando en lo que tengo que hacer, en el otro, en lo que me demandó el otro, etcétera, y no estoy presente conmigo misma, ¿no? Lo he repetido muchas veces también, a veces estamos comiendo y estamos maquinando un montón de cosas o pendientes del móvil, del celular y no estoy presente, ¿no? A lo mejor escucho también algo que me cuenta alguien o algo que yo misma me estoy contando por mis pensamientos o revisando, pero estoy distraída con otros elementos. Entonces pareciera que eso de no estar presente es un elemento que hay que revisar y que aunque parezca tan evidente, muchas veces huimos de nosotros mismos, aunque parezca contradictorio. Entonces, un elemento primero que pudiéramos revisar para ver cómo estamos desarrollando ese autocuidado es la presencia, una presencia de base, el estar y el estar aquí y ahora. Otro elemento importante dentro del cuidado materno que podemos traer hacia nosotros en esto de maternarse tiene que ver con la escucha. Si hay algo que caracteriza a la madre de por sí, normalmente es esa capacidad de escucha que tiene. Y no solamente de escuchar con el oído, sino de escuchar con el corazón y con todo su ser, ¿no? La madre incluso a veces intuye lo que le está pasando a los hijos o a las personas que ama. Entonces, esa capacidad de escucha que tenemos, ¿no? Y que podemos desarrollar. A veces nos empeñamos en escuchar al otro y está bien. Pero esa escucha al otro parte de la propia escucha que tú haces de ti misma o de ti mismo. Cómo escuchas lo que va diciendo tu cuerpo. A veces el cuerpo con alguna tensión, con algún dolor, con algún elemento te está hablando de cómo estás. Cómo escuchas tus emociones. Cómo escuchas los pensamientos y los mensajes que te dices a ti misma o a ti mismo. Entonces, este elemento de esa escucha activa, empezando por ti, es también un aspecto que puede desarrollar ese autocuidado. Y estos elementos que te estoy comentando, lo estamos como haciendo énfasis en la propia vida. Y desde esa propia vida que se está haciendo es cuando tú puedes entonces ofrecerlos a los demás. Así que esta doble dirección que hacemos es primero pensar cómo lo estoy viviendo conmigo y luego cómo puedo vivirlo también con los demás. Y estar claro de que si no lo vivo conmigo mismo, difícilmente lo puedo hacer llegar a los demás. En esta escucha también pudiéramos preguntarnos qué necesita nutrirse en mi vida. ¿Qué necesito nutrir de mí? De esta parte emocional, es quizás el descanso, atención a la parte física, atención a la parte espiritual, atención quizás a revisar qué pensamientos necesito cultivar o qué frases necesito cultivar para que eso produzca un crecimiento interno. Entonces, esta parte de nutrirse, de escucharse para poderse nutrir es fundamental. Entonces, repasamos estos dos primeros pasos que tenemos, que es la presencia, estar aquí y ahora para ti, para poder estar para los demás. Y este segundo elemento de poderse escuchar internamente qué quieres y qué necesitas. Otro elemento importante dentro de la maternidad tiene que ver con esta capacidad de sostener,
¿no? Cuando el niño viene muchas veces a la madre, que viene con a lo mejor se cayó o tiene una dificultad en una tarea, la madre acompaña y sostiene, anima. El primer sustento de la vida, que es el alimento, lo recibimos a través de nuestra madre, ¿no? Entonces, ese sostén, ese poder tener algo o un andamio que de alguna manera nos va ayudando a ir creciendo, es otra característica importante de este arquetipo de la madre. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos sostenemos a nosotros mismos, ¿no? Y esto se puede traducir, por ejemplo, cuando tienes una emoción o tienes un malestar emocional, porque a lo mejor hay una rabia, porque a lo mejor hay una tristeza o hay un dolor, ¿cómo puedes sostener esa emoción? Es decir, ¿cómo la puedes vivir? ¿Cómo puedes dar cara a eso que estás viviendo? Muchas veces vivimos a lo mejor un dolor, un momento difícil o de miedo o de rabia y enseguida buscamos como a alguien a quien echarle esto y culpabilizarlo de lo que nos está pasando. Entonces, esta capacidad de asumir y de darnos cuenta cuál es la emoción que estoy viviendo y vivirla y estar allí es una capacidad entonces también de sostener esa vida. Otro aspecto de sostener la vida sería cómo sostenemos los procesos que vamos viviendo. La vida no se da así de rápido y que las cosas apretamos un botón y ya está realizado eso que queríamos lograr, ese defecto que queremos transformar. Tiene un proceso, tiene unas etapas. Hay momentos que en ese proceso estamos muy bien avanzando, otros momentos en que nos estancamos, otros momentos en que queremos tirar la toalla y que no queremos seguir adelante. Entonces, ¿cómo podemos sostener estos procesos? ¿Cómo vamos acompañando esas etapas que vamos transitando para lograr algo? Eso también es de alguna manera reflejar este arquetipo de la madre o este maternarse. Y otro elemento que tiene que ver también con este sostener es cómo reconocemos los pequeños avances. Si tú has visto una madre cuando tiene un hijo y el hijo empieza a dar los primeros pasitos o le salen los primeros dientes o está empezando a balbucear las primeras palabras, la madre se alegra y reconoce esos avances. Y lo mismo pasa con nosotros en la vida. Si podemos cultivar ese arquetipo materno, somos capaces de reconocer los pequeños avances que vamos dando. Y qué importante es esto, que en lugar de quedarnos en lo que falla, en lo que no hemos hecho, en lo que no hemos logrado, podamos descubrir los pequeños pasos que vamos dando cada día, estas pequeñas metas o estos pequeños logros que nos ayudan en el proceso o en las metas que nos hemos colocado, que nos dicen que vamos avanzando, que no solamente es todo lo que nos falta, sino también lo que hemos ido logrando. Entonces, estos pequeños aspectos que hemos mencionado, ahorita los repito, son características que te pueden ir a ayudar a destacar o a desarrollar ese maternarse desde el punto de vista de la gestal. Lo primero sería la presencia, una presencia aquí y ahora en la vida, dándote cuenta de lo que está ocurriendo. Lo segundo sería esto de la escucha, escucharte internamente, sobre todo qué necesitas en este mundo interno que llevas y que vas viviendo. Y lo tercero, este sostenimiento, ¿no? Cómo sostienes tu parte emocional, cómo sostienes los procesos que vas viviendo y cómo sostienes tus pequeños avances reconociendo esos avances. Otro punto importante que quisiera reflexionar y compartir contigo es esto de la madre da vida. Todo el tema de materno siempre lo asociamos con dar la vida. Y en este caso, la madre da una vida a un nuevo ser. Aquí pudiéramos preguntarnos cómo vamos generando vida para alimentar nuestra propia vida, nuestro propio ser. Insisto, ¿por qué esta mirada hacia nosotros pareciera egoísmo? Porque si nosotros nos cuidamos, si cada uno se hace cargo de la propia vida, se cuida a sí mismo, puede entonces auténticamente cuidar y acompañar a los demás. Si no te desgastas viviendo para el otro o queriendo sustituir en el cuidado que haces al otro aquello que no tienes dentro. Así que en esto de dar vida, pudiéramos señalar algunos aspectos, como serían que cómo estás cuidando tu mundo interior, que lo podemos enlazar con el live que habíamos hecho la semana pasada,
qué quieres conseguir en tu vida, qué estás sembrando y qué estás regando para que eso crezca, ¿no? Si lo vamos con los distintos elementos, bueno, qué pensamientos nuevos estás cultivando, qué frases, ¿verdad?, que te ayudan, te cultivan, te estimulan, te estás repitiendo constantemente. ¿Cuáles son ese trabajo emocional que tú estás haciendo, ¿no? ¿Cómo quieres trabajar en transformar esas emociones que tú sabes que a lo mejor te estancan o te pueden representar en algún momento un obstáculo para tú comunicarte, para desarrollarte? Entonces preguntarte, ¿cómo quieres cultivar tu mundo interior? ¿Cómo quieres generar vida en ese mundo interior? Otro elemento que tiene que ver con el dar vida está relacionado con la creatividad. La creatividad es la forma como generamos vida constantemente. Pregúntate cómo está tu creatividad. Es decir, si tú tienes que cocinar todos los días, cocinas platos diferentes, haces cosas diferentes, cómo ordenas las plantas de tu casa. Si eres una productora y tienes un emprendimiento, cómo generas nuevos proyectos. Si eres cualquier oficio en el que tú te desarrolles o te desempeñes o estés en tu casa, pregúntate cuáles son esos momentos en que tú eres capaz de crear algo nuevo. Esa creatividad está relacionada con esta parte de la maternidad, de dar vida a tu propio ser. Y en esto de la creatividad, preguntarte también cuánto disfrutas de lo que estás haciendo, porque esto es importante. El disfrute y el placer también tiene relación con la vida misma. Así que otro aspecto importante sería preguntarte cuánto estás disfrutando lo que vas haciendo y cuánto placer logras en ese preparar esa comida rica, en este ordenar las plantas, en este proyecto que estás haciendo, en esta nueva actividad o tarea que te toca desarrollar. Y por último, en este aspecto de dar esa vida a tu propio ser, tiene que ver con reconectar contigo mismo. ¿Qué estás haciendo? A lo mejor tenías un hobby y lo olvidaste. A lo mejor estabas acostumbrada a tener un espacio de silencio o de paseo con la naturaleza y lo has ido dejando por estar atendiendo a los demás. Entonces también dar vida para tu propio ser puede ser a través de reconectar con algunos elementos, con algunos hobbies, con algunas cosas que tú puedes desarrollar que te conectan con este dar vida. Como ya lo decíamos, pues recuperar algún hobby, una manualidad o algo que a ti te gustaba hacer, una receta, algún aspecto que te reconecta nuevamente con esos elementos que tú sabes que internamente te llenan de gusto y te hacen crecer. Diríamos entonces también que esto de maternarse, como lo decíamos anteriormente, además del autocuidado, tiene que ver con ese cómo potencias la vida, como lo acabamos de señalar en este momento. Es decir, cómo cuidas tu mundo interior, repasando un poco lo que hemos dicho antes, cómo está el tema de la creatividad en tu vida y cómo está esa reconexión con esos elementos que tú sabes que te han ayudado o que te favorece. Así que este tema de maternarse lo pudiéramos traducir con el tema del autocuidado. Bien, bueno, espero que estos elementos pues nos vayan ayudando un poco a revisar este concepto que últimamente se está hablando mucho de lo que es maternarse, ¿no? Y lo traíamos a colación de este arquetipo de la madre por celebrarse el fin de semana pasado, el Día de la Madre acá en España, y porque este fin de semana, pues tanto en Venezuela como en Estados Unidos, se va a celebrar y creo que también en otros países de Latinoamérica, como lo habíamos dicho. Creo que es importante también revisar, ¿no? Cómo ha ido cambiando este concepto de maternidad a lo largo de la historia y preguntarte cómo está ese concepto en tu propia vida. Como decía al inicio del live, qué importante es reconocer esos patrones de los cuales venimos para revisarlos, para sanarlos, también para agradecer esos gestos de amor de esa madre que hemos tenido. En mi caso ya no la tengo en este plano, pero reconocer su sabiduría, su entrega, más allá de la formación profesional que tenían o no, pero ver allí en ese modelo de maternidad, esa maternidad que se ha ido interiorizando en mi propia vida. Reconocer lo que hemos recibido que nos ha ayudado a crecer y a construirnos, pero también reconocer aquellos aspectos
que han representado una herida o que pueden representar un vacío. ¿Para qué? Para sanar, para buscar cómo seguir desarrollando ese aspecto que no se desarrolló en su momento, pero que ahora tú, como adulto consciente y que quiere seguir evolucionando y transformándose, puede buscar medios y elementos para desarrollar esos aspectos que no estuvieron o que fueron heridos en su momento. Creo que como conclusión importante sería esta importancia de autocuidarnos. En la medida que somos conscientes de nuestro propio autocuidado, vamos a ir hacia el otro con mucho mayor objetividad, con mucho mayor foco, con mucha mayor autenticidad, porque vamos realmente al otro a hacer esta presencia materna, vamos a sostener y a escuchar desde esa maternidad auténtica. Cuando no trabajamos ese autocuidado en la propia vida, suplimos en el otro el autocuidado que no nos estamos dando a nosotros. Entonces, cuando tú descubres gente que está todo el tiempo pendiente del otro, pero nunca encuentra tiempo para sí misma, o estamos dando al otro lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Así que, bueno, que este live sea una invitación, primero para agradecer la maternidad que han tenido con nosotros, y si no ha sido así, pues para empezar a hacer un camino de sanación y de desarrollar ese aspecto. Y en segundo lugar, para preguntarnos cómo está el tema de la maternarse a sí mismo, es decir, del autocuidado. Y diríamos que ese maternarse terminaría con esta frase: es el acto más valiente que podemos hacer. Cuando cuidamos de nosotros mismos, somos capaces de vernos, de ver aquello que podemos sanar, de ver aquello que no está completo, pero también de ver todas las posibilidades que tenemos. Estamos siendo presentes, nos estamos escuchando y nos estamos sosteniendo. Que el propio autocuidado sea un impulso para que puedas acompañar y cuidar a otros. Que este arquetipo de la madre sea una invitación para crecer en ese maternarse y crecer en ese autocuidado. Y bueno, nada, solamente me resta decir pues feliz Día de las Madres a los que lo van a celebrar este próximo fin de semana, y ya lo comenté en algunos de los live anteriores, pues a las madres que ya lo celebraron el fin de semana pasado. Como dice una amiga, el Día de las Madres es todos los días. Así que muchas gracias por haberte conectado. Recuerda que cualquier pregunta que necesites hacer, me la escribes en mensaje, en los comentarios, y estoy dispuesta a responderte. Si necesitas que profundemos sobre algún tema, pues me lo haces llegar y con mucho gusto lo desarrollo. Y finalmente, una invitación para los que están acá en Madrid. Mañana viernes tenemos nuestra cuarta sesión de teatro terapéutico, un espacio fabuloso para crecer y desarrollarse a través de la actividad teatral. El teatro en sí ya es terapéutico, pero le ponemos una mirada mucho más centrada en el aspecto de autoconocernos, de darnos cuenta y de desarrollar esos aspectos que sabemos porque están en nuestra interior. Así que si estás por Madrid, mañana a las 5:30 de la tarde, escríbeme y te mando la dirección. Y bueno, así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo jueves.